Dios les bendiga, es un privilegio continuar en este año 2024 compartiendo la palabra. Y hace poco publicaba un pequeño mensaje donde hablaba acerca de una enfermedad mortal que se llama pecado. Y la gente estaba alarmada, pues cuando les puse el tema enfermedad mortal, pues la gente se sorprende y se asusta. Pero déjeme decirle que hay un médico que dio la cura para esa enfermedad. Y ese médico se llama Jesús, el Hijo del Dios viviente. Oramos. Padre, te doy gracias por el privilegio, por la oportunidad que me das de saludar a la audiencia, de poderles dejar un mensaje con buenas noticias. Aunque en este mensaje hay una mala noticia, pero lo más fuerte de todo es que en medio de mala noticia hay una noticia para vida eterna en Cristo Jesús. Te pido, buen Dios, la gracia como siempre para que los oyentes queden satisfechos y puedan reconocer que el mensaje viene de ti. Muchas gracias, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, la verdad es que es impactante hablar de la muerte. Nadie se quiere morir, pero dice la palabra, si viven de acuerdo a sus deseos naturales, morirán para siempre. ¿Dónde dice eso? En Romanos 8:13. Pero dice, si viven usando el poder del Espíritu para dejar de hacer maldades, vivirán para siempre. Esto está en 8:13 de de Romanos. Y el 8:7 dice, cuando alguien se deja controlar por su naturaleza humana, está en contra de Dios y se niega a obedecer la ley de Dios. De hecho, no es capaz de obedecerla. La ley de Dios, el hombre es incapaz de obedecerla, no la ley terrenal, la ley humana. Porque si queremos salvarlos por las obras de la ley, caemos bajo maldición y con maldición no podemos entrar al reino de los cielos. Por eso dice la palabra que somos salvos por gracia, por esa gracia dada a nuestro Señor Jesucristo y por esa obediencia voluntariamente. Él se entregó en la cruz para morir ahí, derramar su sangre y darnos vida eterna. Entonces yo quiero que usted esté atento al mensaje en este día, porque si no es cristiano, si no es hijo de Dios, este puede ser su mejor día para usted. Hace un tiempo estuve en Carolina y platicaba con un hombre acerca de la salvación, y él me decía que su madre había sido una mujer cristiana y que había muerto con el deseo en su corazón de que él se convirtiera. Yo le dije, bueno, pues aproveche. Yo soy un mensajero de buenas noticias. Dentro de malas noticias, yo siempre ando una buena noticia. Y la buena noticia es que si usted recibe a Jesús como su Salvador, hoy puede ser salvo y puede concederle el deseo a su madre, aquel deseo que se llevó a la tumba. Lo impactante que hace poco me cuentan que este hombre ya murió. Si él no tomó la decisión, pues se perdió la oportunidad. Por eso es importante aprovechar las oportunidades. Entonces dice Romanos 8:9, ustedes no son controlados por sus deseos naturales, sino por el Espíritu, porque el Espíritu de Dios vive en ustedes. Esto es para los creyentes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo. Por eso le dije, esté atento al mensaje, porque aquí hay mensaje para los que son creyentes, para los que son enemigos del Evangelio también hay mensaje. Los que no quieren saber del Evangelio porque piensan que es una farsa el Evangelio es cambio de vida. El pecado da como pago la muerte, dice Romanos 6:23. Esa es una gran mala noticia y usted debe tener cuidado, sabiendo que puede evitar eso, porque dice, pero Dios da como regalo la vida eterna
en unión con nuestro Señor Jesucristo. En la versión más conocida de todos, algunos se van a asustar porque le estoy leyendo una versión que no es muy conocida, pero es palabra de Dios para todos. Es un lenguaje sencillo. Ahora en la Reina Valera dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En cambio, en esta otra versión dice, el pecado da como resultado o como pago la muerte. Pero Dios da como regalo la vida eterna en unión con Cristo Jesús. Me gusta esa versión porque está como más clara para entender. Entonces, la Biblia habla acerca de la separación que hay entre Dios y el hombre. Esa separación se llama pecado. Y el hombre sin Dios no puede tener el Espíritu de Dios. Por eso cuando Jesús hablaba y decía que el Espíritu que Él estaba ofreciendo, que estaba dejando como promesa que iba a venir, ese Espíritu no lo puede recibir el que no es hijo de Dios. El mundo no puede recibir ese Espíritu. Por eso es necesario convertirse en una nueva criatura. Porque después lo dice que si el Espíritu de Dios no está en una persona es porque todavía no es hijo de Dios. Entonces dice que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron y por eso no pueden participar de la gloria de Dios. Una persona en pecado no puede participar de la gloria de Dios. Y esto es cuando estamos sin Cristo, sin fe y sin esperanza. Yo estaba hablando que no solamente es decir, yo creo en Jesús como mi Salvador, los recibo en mi corazón. Hay que creerlo, convertirse en una persona con una certeza de que eso que ha confesado con su boca lo cree en su corazón. Y como resultado, eso le va a traer una conversión y esa conversión se manifiesta con un cambio en la vida de nosotros. Entonces, Dios, por su generoso amor, aprueba a todos los que creen. Es un regalo de Dios, hecho posible por Cristo Jesús. Nos liberó del pecado. Esto lo ve 3:24 de Romanos. Le estoy dando muchos versículos porque son versículos claves para que podamos entender lo valioso que es aprovechar ese regalo que está vigente, aprovechar esa dádiva de Dios que no es por obras que se obtiene, es por creer en Cristo, por acercarse a Él humillado, arrepentido, y ese arrepentimiento por lo consiguiente le va a traer una conversión genuina y usted va a empezar a disfrutar de una vida que nunca había vivido antes, porque déjeme decirle que todo aquel que está sin Cristo no puede vivir una vida agradable a Dios. 3:21 de Romanos dice, pero ahora Dios nos muestra lo que anunciaba la ley y los profetas. La manera en que Dios nos aprueba no tiene nada que ver con la ley. Escuche bien, por eso le decía, si la salvación fuera por guardar la ley, por obedecer la ley, no hubiese sido necesario que Dios en su amor, en su misericordia, enviara a Jesús a padecer aquí en la tierra. No hubiese sido necesario. Pero por las obras de la ley ninguna persona se puede justificar. Nadie pudo cumplir las obras de la ley. Y por eso Dios preparó ese plan para salvar a la humanidad. Ahora dice el 3:22 de Romanos, sino que tiene que ver con es decir, que la manera en que Dios nos aprueba no tiene que ver con las obras de la ley, sino que tiene que ver con la fe en Jesucristo. Dios aprueba a todo el que tiene fe en Jesucristo, no importa quién sea. Usted puede leer en la versión que usted quiera en Romanos 3:21. Por eso yo le digo, tome nota cuando usted esté escuchando que su servidor está predicando, porque me gusta que la gente vaya a diferentes versiones. Hay unas versiones que hablan de una forma, hablan de otra, pero es la misma cosa lo que está diciendo. Nada más que hay más, pues es tan riquísimo el idioma español, donde hay muchas expresiones, hay muchos significados, hay muchas formas de poder expresar
una realidad, una verdad. Entonces es importante que usted tenga varias versiones para que vea. Esta me gusta porque habla bien claro. Por eso dice palabra de Dios para todos, para gente elocuente, para gente inteligente, para gente sencilla, gente que no muy preparada, gente intelectual. Es un lenguaje que lo entiende toda persona de habla hispana. Entonces, por eso me gusta. Entonces dice, todos pecaron y por eso no pueden participar de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. Ahora bien, necesitamos entonces aprovechar esa generosidad de Dios. Dios, por su generoso amor, dice, aprueba a todos los que creen. Es un regalo de Dios hecho posible porque Cristo Jesús nos liberó del pecado. Mire qué importante es. Romanos 3:24, el 25 dice, Dios ofreció a Jesucristo para hacer posible por medio de su muerte el perdón de los pecados. El perdón se recibe a través de la fe. Él ofreció a Jesús como sacrificio para demostrar que Él siempre es justo en lo que hace. Lo demostró en el pasado cuando en su paciencia pasó por alto los pecados de muchos. Y también ahora, al aprobar a todos aquel que confía en Jesús. Esto es glorioso. Si a usted no le impacta este mensaje porque realmente está desconcertado de la realidad, usted no entiende realmente el beneficio que da el creer en Jesucristo. Si la gente entendiera, dejara de estar peleando por religiones, peleando por sus creencias. Yo por eso siempre estoy diciendo a los predicadores, prediquemos de este mensaje, que ese es el que va a traer vida eterna a la gente. Dejemos de estar peleando, diciendo solo mi congregación se predica la verdad. Yo siempre recomiendo, congréguese en una iglesia donde se predique la verdad, obviamente. Pero si hay iglesias o congregaciones que están predicando la mentira, es porque no tienen el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios no le permite a uno predicar mintiendo. No permite. Hace poco veía un hombre que estaba testificando de un pastor que tenía leyes tan rígidas en la congregación, no les permitía redes sociales, no les permitía televisión. Y uno de sus miembros un día fue a su casa a hacerle un trabajo y se da cuenta que en la sala tenía una televisión como de 70 pulgadas, las habitaciones de los hijos tenían televisiones grandísimas, en la habitación de él televisión grandísima, y haciendo uso de las redes sociales, y en la iglesia imponiéndole a toda la congregación que cuidadito usaban televisión, que cuidadito usaban redes sociales. Entonces, qué tremendo es estar desconectado de la verdad, porque eso es terrible, estarle queriendo imponer a las demás personas lo que ellos no están viviendo. Eso es grave. Eso es no tener la verdad. Eso es no tener el Espíritu de Dios. Porque el que tiene el Espíritu de Dios ya no se siente con libertad de servir de esa manera, porque eso no es de Dios. Entonces, cuando Jesús habla, y esto lo vamos a ver en Mateo capítulo 7, verso 21, dice, algunos me dicen, Señor, Señor. Algunos que me dicen, Señor, Señor, no tendrán parte en el reino de Dios. Eso es tremendo. Muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor. Pero dice, no tendrán parte en el reino de Dios. Solo entrará el que obedezca a mi Padre que está en el cielo, dijo Jesús. Solamente el que obedezca la palabra de Dios, los estatutos establecidos en la palabra, son los que tendrán acceso al reino de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que una persona va a estar consciente de que no está en la verdad y está pretendiendo estar en la verdad? Eso es grave. El que tiene el Espíritu de Dios, si la misma Biblia dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, es decir, que nosotros
tenemos esa bendición, tenemos ese espíritu de vida que Dios nos dio, que se lo tiene todo mundo. Buenos y malos, justos e injustos, tienen un espíritu viviente, pero cuando viene la doble porción, cuando creemos en Cristo, entonces el Espíritu de Dios toma vida en nosotros y es el que da testimonio si verdaderamente somos hijos de Dios y no necesitamos andarlo publicando. Yo no necesito andar publicando, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. Claro, como mensajero, pues me presento a usted como un hijo de Dios. Y estoy consciente y estoy seguro que soy hijo de Dios, porque ese Espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu que soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque tengo una vida controlada ya no por mis deseos, porque los deseos de la carne solamente me llevan a hacer lo malo, a desagradar a ese Dios que envió por amor a mí, a su Hijo Jesús. Entonces, yo doy testimonio por la paz que ahora siento, por esa nueva vida que ahora tengo. Y usted como oyente sabe qué conducta usted tiene, pero no necesariamente tenemos que estarlo publicando. Yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. Por estar frente a cámaras, frente a micrófonos, en esta lucha por anunciar la palabra, tenemos que estar contándole a usted, pues que como mensajero, pues estamos al frente de la obra y tenemos que decir lo que somos. Pero los que ya me conocen saben que yo no le ando diciendo yo soy hijo de Dios. Yo voy a un lugar y no le digo a nadie yo soy un hijo de Dios, pero la gente echa de ver por la conducta que tenemos. Entonces dice que algunos que me dicen Señor, Señor, no tendrán parte en el reino de Dios. Esto lo dijo Jesús. Solamente entrarán los que obedezcan a mi Padre que está en el cielo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 7:21 de Mateo, ahí lo puede leer. Entonces, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Pues la voluntad de Dios lo dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 2:15, dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Sabe? Cuando a mí me maltrata la gente, me insulta, yo ya llevo muchos años de ministerio, y la gente cuando yo comencé me decían que yo lo hacía por amor al dinero, que lo hacía porque yo quería que ya me pusieran en las iglesias, en los púlpitos y todo eso. Ese era lo que me decían. Pero sabiendo el beneficio que me da la palabra que yo predico, sabiendo la riqueza que me da esta palabra, yo no he dejado de anunciarla independientemente si las personas quieren creer lo que yo predico o no, porque el mensaje no viene de parte mía, viene de parte de Dios. Solo es que Dios, usando este recipiente, este siervo inútil, que es lo que yo considero que soy un siervo inútil, pudiendo hacer más, no hago casi nada. Entonces, pero los beneficios que me da esta palabra a mí me motiva a no ponerle cuidado a la gente ignorante que a veces lo critica a uno. Hay gente que lo critica por lo que uno hace como mensajero, pero los resultados que yo recibo, los resultados que veo en mi familia, los resultados que veo en las personas que sí creen el mensaje que uno predica, eso me motiva a seguir. Entonces dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Entonces, estar orando por personas que no lo quieren a uno, personas que hablan mal de uno, eso solo es la naturaleza divina en una persona que lo puede hacer. De lo contrario no se puede. Entonces dice que como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Hay gente que ha convertido la gracia de Dios, porque dice que somos salvos por gracia, ahora solo porque saben que son salvos, quieren hacer las cosas malas de escondidita de la demás gente que no sepa. Pero como siervos de Dios tenemos que entender que ya no debemos hacer lo malo. ¿Por qué? Porque sí lo podemos hacer, pero ya no nos conviene hacer lo malo. A mí no me conviene hacer lo malo. Y por eso yo estoy luchando por hacer el bien, porque eso a mí me beneficia. Aparte de que me da salud interior, me da un descanso tranquilo, ir a descansar sin mala conciencia,
sin envidia, sin resentimiento. Eso es precioso, porque sé que si Dios le place quitarme el aliento de vida mientras yo duermo, yo voy a partir aprobado a la eternidad. Pero qué triste es irse a acostar por las noches, y estar lleno de rencor, de resentimiento, falta de perdón, cuántas cosas. Entonces, necesario es convertirse a una nueva criatura para que estemos libres de esa condenación que hay cuando uno está sin Cristo. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, dice Jesús. Venga Cristo. Dios lo está llamando. Desde el momento que usted escucha un mensaje, es Dios que le está diciendo que se entregue a Él, que crea en Jesús, que lo reciba como su Salvador, que se convierta de sus malos caminos, que venga una nueva vida. Eso es lo que Dios le está diciendo a través de mis labios, a través de la palabra que yo le estoy leyendo. Porque he descendido del cielo, dice Jesús, no para hacer mi voluntad, escuche bien qué tremendo esto, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Hay resurrección para vida eterna si usted cree en Jesucristo. Y esto no es más que el evangelio puro de Jesucristo. A mí me entristece cuando la gente defiende sus creencias pecaminosas. Defiende lo que es abominable a Dios. ¿Por qué? Porque está tan cegado el entendimiento de las personas, pensando que están en lo correcto y están separados de Dios. ¿Por qué? Porque estas personas están en pecado, están viviendo, como le dije al comienzo del mensaje. ¿Qué le dije al comienzo del mensaje? Pero ahora Dios nos muestra lo que anunciaba la ley y los profetas. La manera en que Dios nos aprueba no tiene nada que ver con la ley, sino que tiene que ver con la fe. Entonces, la fe en el Hijo de Dios, la fe en que si nosotros estamos en pecado, Dios nos puede cambiar de vida si verdaderamente reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios, que Él murió y resucitó. Eso nos puede dar una nueva vida si lo creemos de verdad, si alimentamos la fe. ¿Sabe que yo, ya siendo cristiano, a mí me daban deseos de pecar? Aún me dan deseos de pecar, siendo un mensajero que me estoy consagrando. Eso no se puede evitar, que le den deseos de pecar. Pero ¿sabe qué? Lo tremendo es que dice, ustedes no son controlados por sus deseos naturales, sino por el Espíritu. ¿Por qué? Porque ya como hijos de Dios tenemos el Espíritu del que le estaba hablando al comienzo, y es el que nos dice cuando lo que estamos pensando hacer no está bien. Y esa es la bendición, amado oyente. Esa es la bendición que tenemos que aprovechar si verdaderamente usted no es hijo de Dios. Usted lo sabe. Usted sabe bien que lo que está usted defendiendo son creencias pecaminosas, desagradables a Dios. El que no tiene el Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo. Y uno sabe cuando no pertenece a Cristo. Yo sabía cuando se pretendía ser cristiano evangélico, pero con una vida pecaminosa. Entonces solamente Dios puede conquistar su corazón a través de que lo haga sensible a ese toque que usted está sintiendo. Si usted está en pecado, este es un buen día para que usted le diga a Dios, yo quiero convertirme en un hijo comprado con el precio de la sangre de Jesucristo. Hoy reconozco esa verdad, que Él es el Hijo de Dios, que Jesús es el Hijo de Dios, que Él murió y resucitó para dar vida. Hoy me arrepiento de mis pecados, me humillo en tu presencia y te pido perdón. Si usted le dice esa verdad, usted es salvo del pecado y también será salvo, ¿sabe de qué? De las consecuencias del pecado, porque hay enfermedades que son
por consecuencia de vivir una vida pecaminosa. Por ejemplo, el no tener un corazón perdonador no le da una vida saludable a una persona. Una persona llena de rencor, de resentimiento, de amargura, está siempre mal. ¿Por qué? Porque hasta la comida no le digiere bien en su estómago. Entonces, por eso yo le invito en esta hora que venga Cristo. No se va a arrepentir, se lo digo yo, porque lo estoy experimentando cada día y el anhelo de mi corazón es este 2024, que se conviertan muchas almas al Evangelio de Cristo, porque esto es lo que se necesita decirle a la humanidad hoy, que no todo aquel que le está diciendo Señor, Señor, puede entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que obedezcamos su palabra, que nos convirtamos a personas con una naturaleza guiada por el Espíritu Santo. Esa es la voluntad de Dios. Él quiere que usted no se pierda, que proceda al arrepentimiento. Y si usted se alejó, pues este es el momento de venir a Cristo, humillado, arrepentido, y los brazos de nuestro Dios están prestos para darle esa bienvenida, y nosotros, los de la familia de la fe, a darle gracias a Dios por ver que Dios tuvo misericordia de usted. ¿Sabe? Hay momentos que yo me pongo a llorar cuando me pongo a pensar en hermanos que les conocí, que estuvieron bien un tiempo y se alejaron y ahora no quieren saber, ya no contestan las llamadas. Si lo ven a uno, tratan de no encontrarse frente a frente para un saludo fraternal como en aquel entonces que servíamos juntos. Hay muchos que se han alejado. ¿Por qué? Porque posiblemente no lo habían hecho de corazón o se descuidaron. Pero cualquiera que sea su situación, si usted se ha alejado del verdadero evangelio de Jesucristo, yo le invito a que vuelva y le pida perdón, y Dios, en su infinito amor y su misericordia, no le tomará en cuenta su pecado. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad de darnos cuenta que la paga del pecado es muerte, pero que la dádiva de Dios es vida eterna. Ese regalo está vigente y por eso yo quiero aprovechar este 2024 a anunciar todo el tiempo que me des la oportunidad de que hay oportunidad de ser salvos en Cristo Jesús. Gracias, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted tiene alguna necesidad, hágala saber. Allí al final del programa usted sabe que hay números de teléfono donde usted puede llamar. Aunque esté en otro país, usted puede llamar, alguien le va a contestar y me va a hacer saber de la petición por la cual estamos orando. Saludos a todos los hermanos que se nos han reportado por medio de las redes. Estamos orando para que Dios les siga dando la oportunidad de conocer cada día más que Dios es grande en amor y misericordia. Saludos, un fuerte abrazo y que Dios les bendiga.